tardes a todos, o buenas noches a todos, porque ya es de tardecita y está entrando la noche. Bueno, hoy tenemos en la conferencia al doctor Facal, que es asesor de la Cámara de Inmobiliaria Punta del Este Maldonado y de las cámaras de Rocha, Canelones, Colonia y Piriápolis. El doctor Facal es abogado, es docente titular de la materia de Derecho de Empresa de la carrera de Abogacía de la Universidad de la Empresa, docente titular de la materia de Derecho en la carrera de la Universidad de la Empresa también, docente titular grado 3 de la materia legislativa turística en la Universidad de la República. Bueno, tienen 3 hojas, pero voy a dar... No, ya está. Docente posgrado en Buenos Aires, autor del primer derecho del turismo, como decía, asesor de la Cámara, y asesor de la Cámara de Turismo en todas las otras cámaras que están asociadas a la Cámara de Turismo del Uruguay, que son como 30 cámaras que hay, que todas las asesora el doctor Facal, o sea que tema turístico estamos 100%. Bueno, doctor, la bienvenida, que sea una muy buena charla. Esto va a estar grabado para las cámaras, como decía, Rocha, Canelones, Colonia, Piriápolis, para todo el mundo, y bueno, por supuesto para los socios de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este Maldonado. Sí, La bienvenida y mucha suerte, vamos arriba. Al final, si usted quiere, doctor, hacemos las preguntas, da toda la charla a usted y hacemos las preguntas como siempre hacemos. Sí, de pronto que les vayan pasando las preguntas por chat, sí, perfecto. Que puedan responder. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar trabajando con el equipo desde hace ya un tiempo. La Cámara viene trabajando y mucho en todos los temas que hacen el sector, y estamos tratando de dar una mano desde donde nos toca, que es toda la parte de legislación y el marco legal de la actividad, y tratando de encaminar un poco las reivindicaciones. Entonces, yo creo que también la charla, por si la asistencia, la gente se va a ir agregando de a poco, después capaz que la pueden colgar en la página para que todos aquellos que no pudieron verla tengan la información que vamos a tratar de resumir acá para ustedes. A modo de resumen, lo que yo voy a tratar de hacer hoy es hablar un poquitito de cómo impacta esta situación de crisis sanitaria mundial. ¿Qué impacto podemos decir que tiene en la actividad inmobiliaria? Más allá de que esto ameritará de pronto en un tiempo un análisis más exhaustivo. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno hasta hoy y cuáles están vigentes? Dentro del marco de lo que es la actividad inmobiliaria, ¿qué es lo que le aqueja a la actividad inmobiliaria y cuáles son las reivindicaciones? Y bueno, ¿y cuál es la perspectiva en torno a esas reivindicaciones post-COVID-19 y hacia el futuro con las nuevas normas que vienen surgiendo, con las reformas legislativas, que muchas de ellas están por ser aprobadas en el Parlamento? Entonces, lo primero que les quiero comentar es que bueno, un poco voy a extraer de una charla que di para la Cámara algunas cosas que me parecen interesantes para empezar esta, que es que en la actualidad el estimativo de los ingresos previstos, lejos de aumentar en 4% como se había estimado, las proyecciones son de la actividad en general, de la actividad turística. Ahora vamos a ver qué pasa con la actividad inmobiliaria dentro de esa actividad turística. Y yo sinceramente pienso que es bastante particular o bastante especial dentro de todo lo que es el marco de la actividad turística, y que no necesariamente esta pandemia la va a terminar golpeando como otros sectores, como pueden ser el sector de las agencias de viaje, o en la medida que se tomen determinadas precauciones y sigamos determinadas pautas, o el gobierno nos ayude a transitar determinados caminos. Pero de todas maneras, el panorama es brutal, es un panorama que, como ustedes pueden ver allí, las pérdidas hoy están mucho más, está cerca de los 50.000 millones de dólares de gastos de visitantes en Estados Unidos, por ejemplo. La OMT, si bien está tratando con cautela esto, hace unas previsiones que son bastante complicadas. Para que se den una idea, se habla de las peores crisis de la historia.
incluso ni siquiera asimilable a las crisis posguerra mundial, donde los estados tuvieron que salir a tomar medidas económicas, paliativas, para la crisis, y ese es uno de los temas que también sé que le preocupa al sector, qué medidas va a tomar el Estado respecto de la actividad. Como comprenderán entonces, es una situación excepcional, única, donde el impacto no solo en las condiciones sanitarias de la población, para lo cual se han tomado medidas y el Uruguay está saliendo en forma exitosa, sino también esta pandemia impacta y mucho en las condiciones psicológicas del turista y por tanto del visitante, que va a ser un visitante que va a tener miedo a viajar, y ahí va a tener que estar el ingenio y el reayornarse de la industria, de cómo captar la nueva oferta y cómo hacer que, y en materia inmobiliaria también, esto no es ajeno, que ese inversor, ese extranjero siga viniendo al Uruguay a invertir. Al producto turístico, a la industria, y esto ha hecho que los estados tuvieran que tomar medidas en lo que yo llamo un desafío en la capacidad de respuesta de los estados, ¿no? Así el Estado uruguayo, así como otros estados, tomaron primeramente medidas sanitarias, que como ustedes sabrán, y Maldonado estuvo muy involucrado en esto, tenían mucho que ver con la libertad de circulación, y con ciertas libertades individuales, como el derecho a reunirse. Bueno, Uruguay no lo afectó tanto, pero hay otros países, como ustedes saben, esto fue realmente complejo. Soluciones económicas para las empresas, y bueno, y acá las reivindicaciones siguen sobre la mesa. La Cámara de Turismo ha planteado una serie de reivindicaciones al Poder Ejecutivo, que tienen que ver más que nada con la suspensión de determinados pagos bancarios, la suspensión de las obligaciones tributarias, fiscales, previsionales, no dejar de pagar, sino una reprogramación de los vencimientos para el futuro, créditos blandos a las empresas, es decir, en otras partes del mundo esto se ha tomado a nivel legislativo, con leyes que atienden la debilidad económica de las empresas. Uruguay ha transitado algunas medidas que vamos a ver cuáles son ahora, yo quiero ponerlas sobre la mesa simplemente para que ustedes las tengan claro qué es lo que está vigente, pero la Cámara de Turismo ha entendido de que esto es insuficiente y todos los sectores han dicho que esto es insuficiente y bueno, siguen trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo a los efectos de ver si estas medidas se pueden extender en el tiempo. Una de las medidas es el seguro de paro, que hoy vence el 31 de julio, el seguro de paro oficial, y si bien ya hay adelantos del Ministerio de Trabajo que va a ser extendido hasta septiembre, todavía no hay nada oficial al respecto. Y también medidas que eviten el colapso de la industria, ¿no? Es decir, en algunos países se han tomado medidas que, por ejemplo, en el caso no de ustedes, pero bueno, podría ser también de prestadores que tuvieran reservas por anticipado. Yo no sé si hoy la industria de las inmobiliarias turísticas tiene reservas anticipadas que han tenido que reprogramarse o están sobre la mesa el tema de la devolución del dinero. Y ahora vamos a ver qué pasa con los contratos, con la renegociación de los contratos. En algunos países se ha planteado respecto a los prestadores turísticos la posibilidad de reprogramar, no devolver el dinero, de dudosa constitucionalidad esto, porque indudablemente se le quita al usuario consumidor la posibilidad de reclamar, pero lo que se trata es de preservar la salud en la industria turística versus los derechos que pueda tener el consumidor turista en una situación que es excepcional, de excepción, donde juegan y mucho un concepto que en derecho manejamos los abogados, que es el concepto de fuerza mayor. Más allá que esto lo interpreta un juez, si hay fuerza mayor o no en los contratos, bueno, en algunos países bastante más arriesgados han, a través de una ley, intentado paliar el colapso del sector evitando la devolución y la reprogramación. Nos preguntamos qué pasa con la actividad inmobiliaria, es decir, hay dos hechos que son constatables, y que uno que son las transacciones que se han paralizado, la retracción en la inversión, y esto es un hecho, y la crisis sanitaria ha afectado mucho en esto. Esto hace que las empresas hayan tenido que disminuir sus costos operativos, dimensionar los requerimientos de capital en corto y largo plazo, evaluar escenarios de cambios con el COVID-19. Esto ha hecho también que las empresas pierdan la confianza, lo cual
habla de la importancia de una rápida recuperación con la pandemia, pero por otra parte también las modificaciones en las modalidades de los negocios, ¿no? Es decir, el sector inmobiliario ha tenido que salir un poco a innovar y a inventar. Yo sé que la Cámara está haciendo lo suyo a través de videos promocionales, que están tratando de promocionar las ventajas en materia de promoción de inversiones que tiene el Uruguay, a los efectos de que esa inversión no se retraiga y poderla volver a captar. Y por otro lado, las modificaciones en la modalidad de los negocios, es decir, las grandes preguntas que tenemos acá para el futuro como Cámara Inmobiliaria es, ¿se preferirán las residencias, los espacios abiertos, los espacios verdes? ¿La gente tendrá temor a vivir en condominios? Es toda una interrogante. Yo, por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo que tiene niños pequeños y está saliendo de un barrio como es Pocitos, que es de los más densamente poblados, tratando de hacer una transacción inmobiliaria en Punta Gorda o en Carrasco, donde las casas tienen un metraje más importante, y un poco fue motivado por esta pandemia, y esto me lo comentaba a nivel de amistad, pero bueno, esto yo supongo que esto se traslada quizás a muchos consumidores que van a quedar con ese temor de, bueno, en qué invertir. También vamos a tener que innovar, y sobre todo esto los abogados y escribanos, en cláusulas seguramente que nos van a exigir en los contratos, donde se prevea la fuerza mayor para contratos futuros. Esto rara vez tenemos la previsión de ponerlo, porque ahora vamos a ver que el tema de la fuerza mayor, lo primero que hay que ver en los contratos es si esto fue pactado, si efectivamente fue pactado, porque como yo les decía recién, la fuerza mayor, si bien tiene un respaldo legal, hay que alegarla, y quien interpreta esto de última es un juez. Maximizar el uso de espacios, mayor cantidad de metros. Yo creo que también, y acá hay que tener mucho cuidado, van a proliferar las viviendas de uso turístico, y esto para el sector puede llegar a ser un tema complejo, porque esto está asociado a algo que todavía hoy no logramos regular, que son las plataformas electrónicas, donde las viviendas de uso turístico, aquellas que no están registradas o que de forma habitual o profesional compiten con la hotelería, hablo de la vivienda informal, que se destina a turistas, no el arrendamiento por temporada, sino la vivienda informal todo el año a turistas, utilizan los canales de oferta electrónica, y esto vamos a ver que puede ser un peligro. Y entonces yo creo que esto va a cambiar radicalmente el modelo de negocios, por lo menos por los primeros tiempos. Simplemente repasar lo que hizo el gobierno entonces: dictó medidas sanitarias basadas en una ley que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública del principio del siglo XX, que establecía la potestad absoluta del Ministerio de tomar medidas acerca de las restricciones a determinados derechos de los ciudadanos, siempre y cuando estuviera por encima un valor a preservar como es la salud de la ciudadanía. En base a eso, el decreto que se dictó, el del 93 del 2020, es el decreto que todos conocemos, que prevé la imposibilidad de aglomeraciones, que hace las recomendaciones en las cuales después se basan los protocolos. Vamos a hablar un poquitito de esto. Una de las preguntas de los últimos meses, Mariana me manda muchas preguntas, aunque ustedes no lo crean, pero me manda, todas las semanas me manda un espectro muy variado de preguntas. Tratamos a veces de contestarlas, pero a veces realmente no hay nada regulado. Como esto de los protocolos, hay una idea general. En algunos sectores se establecieron protocolos que hay que cumplir, pero también se ha dejado abierto a que en base al protocolo general, cada sector vaya un poco innovando. Los protocolos más o menos son casi todos similares. Pero en base a este decreto se establecieron esos protocolos, y la pregunta que me hacían, por ejemplo, era el tema de los edificios, si la asamblea de copropietarios puede prohibir, y nosotros hicimos un informe, que sé que Mariana se los hizo llegar respecto de eso, para que tuvieran una idea más clara. Las medidas que tomó el gobierno entonces fueron medidas laborales que tienen que ver con la flexibilización del seguro de desempleo, adelanto de licencia de los trabajadores. Esto también es cuestionable, porque la licencia se supone que es para gozarla, ¿no? Para usarla en el tiempo libre con la familia, y esto puede estar en contra del hecho de hacer adelantar licencia a los trabajadores. Yo creo que tiene que ser combinado con el trabajador y que tiene que ser voluntario, no puede ser obligatorio.
es una herramienta que entiendo que puede dejar un flanco débil hoy y mañana un posible reclamo laboral. Yo creo que en eso el decreto no fue muy feliz, pero bueno, eso está vigente, la posibilidad de adelantar la licencia de los trabajadores, el teletrabajo, los protocolos de higiene, como yo les decía, para las empresas, subsidios a personas mayores, después medidas económicas, donde vamos a ver que hay créditos especiales para las empresas, créditos especiales para el sector, y también ciertas medidas migratorias que tienen que ver con el cierre de fronteras, la cuarentena obligatoria, suspensión de vuelos y de permisos de vuelo. En este momento esas medidas migratorias tienen ciertas modificaciones, se pueden hacer determinados vuelos o determinados traslados dentro de determinadas condiciones, debiendo pedir autorización a la autoridad pertinente o al Ministerio de Transporte y Obras Públicas o a la DINASIA, acreditando la gravedad o la urgencia del traslado, y también en algunas razones que tienen que ver con temas laborales específicos. Por supuesto que ahí van a regir lo que el decreto en su momento estableció, que era la cuarentena para aquellos extranjeros que ingresan de un país que tiene la frontera cerrada. Pero bueno, el traslado sí se prevé por decretos recientes de migraciones que pueda realizarse debidamente autorizado. Es más, nos consultaron algunas de las empresas de transporte fluvial acerca de la posibilidad de comenzar a realizar viajes por razones laborales debidamente autorizadas por las autoridades aeronáuticas, viajes puntuales. Hay una gran necesidad de las empresas de comenzar a moverse, de comenzar a tener actividad, las agencias de viaje, las empresas transportistas, y están todas esperando un poco las resoluciones de los distintos estados, que como habrán escuchado, lo primero que se prevé es el turismo interno y el turismo de punto a punto, donde va a haber una especie de certificación de salud o certificación sanitaria con protocolos específicos. Pero a grandes rasgos, las medidas del gobierno pasaron un poco por ahí. La primera de las primeras fue el seguro de desempleo, un seguro de desempleo parcial para trabajadores mensuales, que hasta ese momento solo podían tener el seguro normal de desempleo por suspensión total. Se prevé un subsidio, una especie de seguro parcial por 4 meses. Al principio el plazo de vigencia se estableció que era hasta marzo, y ese plazo de vigencia se ha ido corriendo, actualmente rige hasta el 31 de julio. Dentro de las modalidades que se tienen de este subsidio por desempleo, es enviar a los empleados mensuales al seguro por desempleo, o bien por reducción de días de trabajo, con un mínimo de 6 y un máximo de 19 jornales, o por una reducción total del horario en un porcentaje del 50%, o más del legal en épocas normales. Esto no modifica el régimen general vigente, que continúa vigente, y el monto a pagarle al trabajador será por parte del BPS el 25% del promedio mensual de las remuneraciones nominales percibidas en los 6 meses anteriores, lo que esto se va a hacer proporcional al periodo amparado por el subsidio. Y el empleador se va a encargar del 50% del salario, en el caso del subsidio especial. En ningún caso puede percibir menos del 75% del promedio de las remuneraciones en los últimos 6 meses. Quien abona el complemento es el Banco de Previsión Social. Este trámite se realiza en el Banco de Previsión Social, incluso esto se hace informáticamente por internet, en la página www del Banco de Previsión Social. Esto no modifica el acceso al seguro. Cuando digo el acceso al seguro se había modificado en cuanto a sus requisitos, es decir, aquello de tener un periodo para acceder al seguro de paro, se había modificado en sus inicios, pero solo hasta el 31 de mayo, o sea que actualmente no está vigente esto. Hoy, para acceder al seguro parcial o total, hay que tener las condiciones de acceso al seguro que históricamente marcaba la ley, que era no haberlo agotado, estar un año sin haberlo agotado, y por lo menos tener 6 meses de trabajo en la empresa. Respecto al trabajador jornalero, bueno, yo no sé si hay trabajadores jornaleros en el sector. En casi todos los sectores de la actividad turística el trabajador es mensual, incluso en la industria de la hotelería. Pero para tener el seguro de desempleo, los requisitos que deben cumplir, como dice allí,
es haber permanecido en la planilla de trabajo 180 días, y en los últimos 12 meses previos a la configuración de la causal de desempleo, o haber computado en los 180 días 150 jornales trabajados. Esto no tiene mucha particularidad. Lo que se establece es que puede ser enviado al seguro de desempleo tanto por suspensión total de actividad como por suspensión parcial, y el trabajador jornalero va a percibir unos 12 jornales por mes, pudiendo estar amparado y referido al subsidio por un total de 48 jornales. El tope máximo en ambos casos, tanto mensual como jornalero, sigue siendo de 44.000 pesos, o sea que hay que tener en cuenta, y cuidado con esto, el múltiple empleo, es decir, si un trabajador trabaja en un lado y en otro, bueno, nunca va a poder pasar de los 44.000 pesos, por lo cual puede pasar que si tiene otro trabajo, no acceda al seguro de desempleo en el lugar donde yo lo quiero enviar, justamente porque el múltiple empleo hace esto, que yo sumando el subsidio más el salario que percibe en el otro lado, me paso el tope y por tanto no tiene acceso al seguro. También dentro de las causales de rechazo del seguro está, por ejemplo, el tener una empresa unipersonal, o sea que puede ser a veces que un empleado no acceda al seguro porque tiene abierta una empresa unipersonal o una SRL, y esto le impide acceder al seguro. Algo que también ha sido una pregunta constante es qué pasa suponiendo que el gobierno, llegado el 31 de julio, no extienda el plazo del seguro de desempleo. Y bueno, y en este caso, lo que les quiero decir es que acá rige algo que rigió siempre, esto está en el artículo 10 de la ley 15.180, que es la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta 90 días, y esto se hace legalmente. El problema de esta prórroga es que tienen que estar los trabajadores de acuerdo, es decir, es una nota firmada por la empresa y por los trabajadores. Si tienen alguna situación así, yo después le hago llegar a Mariana un formulario o una especie de borrador de nota para que ustedes presenten al Ministerio de Trabajo. Este plazo se puede extender. A mí me ha tocado extender el plazo no solo en la industria turística, sino en otras empresas que tenemos en el estudio, sector frigorífico, sector textil, sobre todo invocando situaciones de crisis, ¿no? Es decir, recuerdo la crisis de la industria frigorífica, donde fuimos extendiendo el seguro de paro más allá de 90 días, con acuerdo entre el sindicato y los trabajadores, o entre los trabajadores y la empresa. O sea que esta prórroga sigue vigente. También lo que yo les comentaba del subsidio, el subsidio de enfermedad mayores de 65 años, esto no es obligatorio, el subsidio tiene un máximo de 30 días, y están excluidos todos aquellos trabajos que puedan realizar tareas habituales desde su domicilio. Pero bueno, esto sigue vigente, la posibilidad de subsidio para mayores de 65 años. ¿Puedo adelantar licencia a los trabajadores? Bueno, el decreto ampara esta posibilidad, pero tiene que ser de acuerdo con el trabajador, y allí, si hay acuerdo con el trabajador, debe presentarse una nota por escrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La licencia puede fraccionarse, pero la fracción no puede ser menor a 10 días, y debe abonarse al trabajador la suma que corresponda por concepto de licencia también, o salario vacacional. O sea que esto no exime de... puede ser un arma de doble filo, lo que quiero decir. Puedo adelantar la licencia, pero tengo un costo para adelantar la licencia del trabajo. Yo les vuelvo a repetir que no, la medida igual me rechina un poco en cuanto a la legalidad de la misma, dado que la licencia debe ser utilizada para gozar del tiempo libre. En una situación de pandemia, con fronteras cerradas, no parece lo más adecuado que el trabajador se tome la licencia. Lo que quiero decir con esto es que podemos quedar con un cierto margen de riesgo a posibles reclamos futuros. Ustedes saben muy bien que algunos jueces pueden darle en determinado contexto la razón al trabajador en determinadas circunstancias. Y el tema del teletrabajo, lo mismo, ¿no? En los casos que sea posible, se puede enviar a los trabajadores a teletrabajo. Esta medida sigue vigente, o en aquellos empleados que tengan determinados factores de riesgo, y se deben adoptar una serie de medidas. Es conveniente que el empleador, en este caso, le provea de los materiales para el teletrabajo al empleado, y en esto también han habido problemas con el tema del teletrabajo, el derecho a la imagen, trabajadores que tratando de obstaculizar esta medida,
o sindicatos que han hablado de que acá se pierde el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, cuando en realidad es una situación totalmente excepcional, yo creo que el empleador tiene toda la potestad de solicitarle al trabajador el tema del teletrabajo, y por otra parte el empleado tiene un deber de colaboración con el empleado. Lo que conviene es darle las medidas necesarias para que el teletrabajo se pueda cumplir efectivamente. También algunas medidas de liquidez para el sector. Como ustedes ven allí, otorgar financiación hasta el 70% del monto de las facturas, correspondiente al mes de abril del 2020, sin multas ni recargos. El Ministerio de Turismo también elaboró un listado de hoteles y prestadores turísticos a los efectos de acceder a determinados beneficios. Para acceder a los beneficios que entre la Cámara de Turismo y el gobierno se lograron, se ingresa en ese portal, en ese link que yo les dejo ahí. O sea, son todas medidas tratando de promover, y también ciertos créditos blandos con el Banco República, pero lamentablemente, por lo que sabemos, las condiciones de acceso a los créditos del Banco República, más allá de que flexibilizaron la política de créditos, siguen siendo las mismas que antes. Entonces, muchos clientes, perdón, primero, no hay que ser cliente del banco. El Banco República da a clientes y no clientes, no da préstamos para cancelar deudas de otros bancos. Los préstamos son bastante blandos y en algunos casos con intereses muy bajos, pero las condiciones de acceso que marca el Banco Central siguen siendo las mismas, es decir, la calificación de los deudores, si se tienen embargos, y entonces a la larga muchos de los sectores no acceden a este tipo de medidas de financiamiento. En cuanto a protocolo de higiene, simplemente les dejo acá todo este mamotreto, que en realidad son algunas de las cosas que se han conseguido a nivel de Cámara de Comercio, de grupos de trabajo, pero básicamente los protocolos de higiene son casi todos los mismos, ¿no? Es decir, a grandes rasgos es el distanciamiento social, alcohol y estaciones de higiene, prever en los lugares de trabajo. Se nos hacía la pregunta, vuelvo al principio, de si los edificios pueden impedir el ingreso de personas, o establecer determinados protocolos. Yo creo que la Asamblea de Copropietarios puede establecer un protocolo en base a la emergencia sanitaria. No parece acertado la prohibición del ingreso a edificios de determinadas personas, pero sí hacerle cumplir con determinados protocolos que pasan a ser regla para el edificio una vez que la Asamblea de Copropietarios lo incorpora, sobre todo en el uso de áreas comunes, ¿no? Así que bueno, más o menos los protocolos son los que ya todos más o menos conocemos, que se han puesto en práctica y se han flexibilizado bastante en los últimos días. Otra cosa interesante, y esto le pega bastante a las empresas, es el tema de que lo primero que se abrieron fueron los juzgados de pequeñas causas o de concursos. Quizás esto no le pegue tanto al sector inmobiliario, pero sí al resto de la industria turística, como pueden ser agencias de viaje, prestadores de transporte, porque una de las cosas que sí empezaron a ver en este momento son reclamos de los turistas, ¿no? De los consumidores que no pueden viajar. Y como no hay ninguna ley que impida la devolución del dinero, como sí pasó en otros países, la posibilidad de reprogramar los viajes, en este caso los turistas tienen una instancia administrativa en defensa del consumidor o Ministerio de Turismo, que es simplemente administrativa, es una instancia de mediación, y si no hay acuerdo, los turistas pueden concurrir a los juzgados de pequeñas causas. Allí va sin abogado y se dicta sentencia en el mismo momento. Así que imagínense que para el resto del sector, esto, lejos de ser un aliciente, es una piedra importante, ¿no? El hecho de que no haya ninguna norma hoy que proteja a la industria de posibles reclamos en una situación, vuelvo a repetir, totalmente excepcional y de fuerza mayor. Ahora vamos a ver qué implica la fuerza mayor en los contratos, porque quiero verlo un poquitito con ustedes. Si los estoy aburriendo me avisan, trato por lo menos de hablar bastante claro, pero le preguntan a Javier por chat y él después me aclara a ver si hay alguna duda.
lo que yo les decía recién, una de las grandes preguntas, que esto sí tiene que ver con el contrato, con la actividad inmobiliaria, es el tema de qué pasa con los contratos. ¿Puedo rescindir un contrato? ¿Puedo rescindir un boleto de reserva? ¿Puedo rescindir una compraventa? ¿Puedo invocar fuerza mayor? Y entonces, en realidad en esto no hay nada que las partes no puedan acordar, pero esto implica necesariamente un esfuerzo de las partes de renegociar los contratos, salvo que esto estuviera previsto expresamente. Por eso yo les decía hoy al principio, que una de las cosas que va a marcar el COVID-19 para la industria inmobiliaria es un cambio de paradigmas en las obligaciones contractuales. Seguramente los escribanos y los abogados, como dije hoy, nos preocupemos un poco más de poner en algún momento una cláusula de fuerza mayor, que tenga que ver con un hecho imprevisible e irresistible, que es un hecho de esta naturaleza. Alguien que no puede cumplir no porque no quiere, sino porque no puede. Esto fue el caso de cuando los registros estaban cerrados, por ejemplo, donde muchos contratos, los plazos vencieron y los contratos comenzaban a caer. En este sentido, entonces, hay dos grandes institutos que se invocan, que son la fuerza mayor, o el hecho del príncipe, que quiere decir que yo no cumplí porque el Estado no me dejó cumplir, o porque tengo los registros cerrados, o porque tengo las fronteras cerradas en el caso de la industria de los viajes. Pero esto, les vuelvo a repetir, quien lo va a interpretar es la justicia. Esto no se puede, no es que las partes lo alegan y de pleno derecho ya esto camina. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es tratar de renegociar los contratos, negociar lo máximo posible. Esto se da muchísimo hoy en la industria turística, por ejemplo, con los contratos de arrendamiento de los locales. Indudablemente, si un restaurante no tiene actividad, o una agencia de viajes no tiene actividad, o una inmobiliaria muchas veces no tiene actividad, el hecho de estar pagando el alquiler con actividad cero resulta inviable. Ahora, esto le es en principio ajeno al arrendador. La fuerza mayor se ha entendido de que debe ser una imposibilidad manifiesta, donde ambas partes no pueden cumplir, pero debe ser invocada, debe ser alegada, y debe ser un hecho irresistible, imprevisible. Si hay una mínima posibilidad de que se cumpla, ya deja de ser fuerza mayor. Y esto, vuelvo a repetir, lo interpreta un juez. Entonces, la pregunta de ¿puedo no cumplir con los contratos? Y no, en principio, los contratos, salvo la voluntad de ambas partes de la renegociación, o que esté previsto expresamente, hay que cumplirlos. Entonces, aquí yo creo que esto puede ser una piedra, un obstáculo para la actividad inmobiliaria, o para sus clientes que muchas veces les consultan, bueno, ¿qué hago? No puedo seguir pagando contratos de alquiler o contratos de arrendamiento comerciales que muchas veces tienen montos muy superiores. Y también en los contratos de trabajo nos hemos enfrentado a estas situaciones, y sobre todo en una industria como la turística, que es una industria zafral, donde muchas veces la actividad decae después de la zafra, muchas veces no, decae después de la zafra, y la poca flexibilidad que tienen los contratos laborales en el Uruguay, por el marco legal que tenemos, por el marco jurisprudencial y doctrinario, hace que sea muy difícil tomar determinaciones como, por ejemplo, plantearle a nuestro empleado, mirá, yo te puedo seguir teniendo, pero te tengo que bajar de categoría, o te tengo que rebajar el sueldo, o vas a trabajar medio horario. Es decir, cualquier modificación que implique un menoscabo en las condiciones laborales del trabajador está visto por nuestra legislación, por nuestra justicia, como una especie de abuso de las condiciones esenciales de ese contrato de trabajo, y por más que el trabajador acepte, en principio podría tener derecho a reclamar. Entonces, la única manera de que esto quede saldado es pagando muchas veces un despido parcial, que esto es un invento que hicimos los abogados, porque el despido es total, no hay despidos parciales, pero se le paga un despido por la porción que se le va a rebajar, y se lo recontrata de otra manera, o también muchas veces el trabajador termina renunciando, y esto no es lo más recomendable, porque ahí queda un flanco bastante débil y un riesgo de posibles reclamos futuros. Entonces,
Lo mejor en estos casos es acordar con el trabajador. El Ministerio de Trabajo no está recibiendo acuerdos que tengan relación con una rebaja de salario, o sea que aunque lo hagan en el Ministerio de Trabajo, esto no va a ser posible. Yo aconsejo en este caso acuerdos con el trabajador donde intervenga un abogado de cada parte, haya una especie de compensación por lo que deja de percibir y el acuerdo se presente a homologar judicialmente. Y esto es lo que estamos haciendo casi siempre los abogados para tener la certeza para nuestro cliente de que esto va a redondear la situación de la mejor forma y que no van a tener una contingencia, un reclamo posible. O sea que la poca flexibilidad de los contratos laborales, y yo vengo hablando hace mucho tiempo de la necesidad de un régimen flexible para el sector turístico, un régimen flexible de los contratos turísticos, que es una realidad muy particular, hace que no sea posible invocar fuerza mayor o renegociar. La fuerza mayor, como yo les decía hoy, en los contratos de trabajo, en los contratos inmobiliarios, bueno, tiene que ser apreciada por un juez. Pero en materia turística, ustedes como prestadores frente al cliente, la Ley de Defensa del Consumidor prevé que yo puedo invocar fuerza mayor y no cumplir con el contrato. Ahora, ello no implica que yo no tengo que devolver el dinero. Lo que implica es que no cumplo con el contrato, a lo que me comprometí, o administrar, o intermediar, o a lo que fuera, porque no puedo, porque no tengo el bien, porque ya no puedo cumplir con la prestación. Pero no puedo no cumplir con el contrato, puedo no ser condenado a daños y perjuicios, pero no necesariamente no tengo que devolver el dinero del servicio o de la prestación realizada. Entonces, la verdad que la Ley de Defensa del Consumidor en esto, si bien plantea la posibilidad de no cumplir, por otro lado, la solución termina siendo la devolución, y acá no pasó nada, y muchas veces esto no es posible. No digo que sea así en la industria inmobiliaria, pero en el resto de la industria turística, hoy esto está siendo un problema, porque el dinero no está justamente por lo que se vende en turismo, ¿no? Ese intangible que se vende, esa promesa futura, donde hay reservas a futuro, con un dinero que entra en la cadena de comercialización. Imagínense que esto no, si todos los turistas van el mismo día a pedir el dinero de los distintos prestadores, esto no va a ser posible. Esto no es la realidad de la industria inmobiliaria, pero sí pasa en casi todo el sector turístico. El nuevo escenario post-COVID, les pongo un poco yo ahí, no es muy alentador en cuanto a algunas cosas que empiezan a suceder y tienen que ver con la actividad inmobiliaria. Es decir, las plataformas informáticas, las plataformas electrónicas que sirven de canales de distribución del mercado de viviendas informales, seguramente sean los que están más agazapados esperando a salir post-COVID, tratando de intermediar justamente en la vivienda de uso turístico, que no está registrada o que no paga impuestos. Y esto es así, no solo porque las OTAs lo han declarado abiertamente, como por ejemplo Airbnb, que como yo les pongo allí, está preparando fondos para ayudar a los anfitriones a atravesar esta crisis, es decir, sosteniendo a los anfitriones, pero ya preparándose para distribuir el mercado informal de vivienda, sino que también en España, algunos países como España comienzan a ver a la vivienda no tradicional como una salida a la crisis. Y esta vivienda no tradicional en Uruguay hoy es la que usa plataformas como Airbnb, hablo de las viviendas de uso turístico, esas que se alquilan por día o que se alquilan a turistas todo el año, para no pagar impuestos y que no pasan por el sector inmobiliario. Entonces esto comienza a ser un peligro, y estos son los primeros coletazos de la crisis para el sector inmobiliario, ¿no? La posibilidad de que haya un auge del informalismo y de la vivienda turística en el segundo semestre. Con este panorama de lo que implica la pandemia, lo que implica las medidas tomadas por el gobierno, las primeras coletazos del COVID para la industria inmobiliaria, es necesario repasar alguna cosa, ¿no? Como dijimos en alguna charla anterior, el marco legal de la actividad inmobiliaria hoy está regido por la Ley de Turismo, que ustedes saben, el decreto 385 del 94, que tiene algunas cosas que son obsoletas,
algunas cosas que hay que modificar, necesariamente hay que modificar, como el concepto de zona turística, es algo que está totalmente en desuso, aparte de zonas turísticas que están restringidas a determinadas áreas, cuando el Uruguay todo hoy es un destino turístico, y hay departamentos como Montevideo que son los departamentos que más tienen turistas. Entonces yo creo que el concepto allí debería ser destinar un inmueble a turistas, a todo aquel que venga, extranjero que venga, extranjero o no, pero que no tenga ánimo de permanecer. Pero hoy es el decreto que rige, que como ustedes saben, porque les toca de cerca, tiene obligaciones especiales para ustedes, como la constitución de un aval, y una serie de pautas que están allí. También rige para el sector inmobiliario el decreto del año 2007 y la ley de reforma tributaria, en cuanto a que ustedes son agentes de retención. Vamos a ver qué pasó con esto, y este es uno de los desafíos que tenemos para el año que viene. También rige hoy, porque no está aprobada la ley de urgente consideración, la ley de intermediación financiera, con todos esos artículos que ustedes ya conocen, son totalmente perjudiciales para la actividad inmobiliaria, no solo para la actividad inmobiliaria, sino para la inversión, como el tema de establecer sí o sí determinados medios de pago, sino tanto los desalojos como las compraventas de inmuebles pueden llegar a ser nulas, con multas, con sanciones para los escribanos intervinientes. La complicación que esto trae para las cuentas de los administradores, para las cuentas de los clientes, para el inversor extranjero, los montos de las transacciones inmobiliarias por debajo de las cuales se puede usar efectivo y por encima de las cuales hay que utilizar determinados instrumentos electrónicos. Esto es lo que está vigente hoy, más allá de lo que vamos a ver ahora. También está vigente otra cosa que a ustedes les pega muchísimo, que es el tema de la ley de lavado de activos, con ese deber de diligencia simplificado o acentuada, con parámetros muy rígidos, donde ustedes pasan a ser prácticamente un colaborador del Estado en materia de fiscalización, cuando en realidad ya el inmueble pasó por otras manos, el dinero muchas veces viene del sector financiero, sin embargo ustedes son llamados por la ley. Yo, ojo, esto lo veía, este tema, que se está modificando la ley de urgente consideración, ahora vamos a ver cuáles son las modificaciones de la LUC, un poco por arriba, ¿no? Porque esto está un poco en pañales, entonces no quiero profundizar mucho porque todavía no se aprobó. Pero para mí era uno de los temas que a ustedes los posicionaba como para reclamar cosas, ¿no? Más allá que al principio eran todas cosas negativas, como ustedes pueden ver ahí, estas son las cosas negativas de un informe que yo hice para la Cámara. A la larga, yo decía, bueno, busquemos el lado positivo a esto. Si soy tan importante para el Estado, soy agente de retención, control, bueno, quiero no la colegiación, pero quiero la profesionalización de la actividad, quiero la ley de prestador inmobiliario, ¿no? Que me ampare. Con determinadas obligaciones especiales y, ¿por qué no?, con determinadas obligaciones de todos aquellos que tengan un inmueble frente a los prestadores. Pero bueno, ahora esto se está modificando, de todas maneras quedan algunas cosas en cabeza de las inmobiliarias, pero esto se está modificando, vamos a ver cuáles son las modificaciones que va a tener. Por allí un poco el marco legal de la actividad. Javier me preguntaba la vez pasada, antes de hacer el video de la Cámara promoviendo las inversiones en el Uruguay, sobre todo en el sector inmobiliario turístico, cuál era la realidad que tenía Uruguay. Yo creo que Uruguay en realidad hoy tiene determinadas ventajas significativas y comparativas en la región. Lo primero es la economía de Uruguay, que se ha mantenido estable durante los últimos años, más allá de las vicisitudes mundiales, como puede ser una pandemia que esto afectó a todo el mundo en general. Tema de confianza, de certeza, de planificación, de calificación de riesgos a nivel internacional, las consultoras internacionales que ven al Uruguay dentro de lo que son los países de la región, y esto creo que hay que explotarlo y que hay que explotarlo bien. En segundo lugar, el marco jurídico, les puse yo allí adecuado. Estos son herramientas e instrumentos diversificados. Tenemos una ley de sociedades comerciales
que tiene herramientas muy importantes. Tenemos una ley de mercado de valores que tiene elementos muy importantes, una ley de fideicomisos que tiene herramientas atractivas para el inversor. Esto conlleva necesariamente una profesionalización de la inversión. El Uruguay en materia financiera se ha especializado desde hace muchos años. También estabilidad política y social, como puse yo allí, algunos regímenes de incentivos importantes como zonas francas, puerto libre, temas aeroportuarios, tax free shop, free shops, ausencia de desastres naturales también, que me parece algo fundamental que tiene el Uruguay, que también es algo destacable. Terminales portuarias y aeroportuarias modelo, el aeropuerto de Carrasco sin tener conectividad, es uno de los modelos arquitectónicos de la región, con un buque insignia del grupo Eurnequian. Todas estas cosas antes del COVID, y yo creo que una vez que pase la tormenta, son diferenciadores importantes que tiene el Uruguay. Temas comerciales, como yo les decía hoy, ley de sociedades comerciales, la ley de intermediación financiera, no la ley que les pega a ustedes, sino que hablo de la ley que regula la actividad financiera bancaria, ¿no? Que crea fondos de estabilidad del sistema financiero, que crea gerencias desconcentradas en materia. Después de la crisis del 2002, esa ley, la de fortalecimiento del sistema financiero, fueron muy importantes para fortalecer al sector, más allá que también extremaron los controles en la inversión. Una ley de concursos importante, que habla de la reorganización de las empresas, cosa de que poder paliar la crisis empresarial, leyes de defensa de la competencia, de defensa del consumidor, y temas tributarios que me parecen fundamentales para la inversión. Por ejemplo, la ley de promoción de inversiones, la 16.906, que habla de proyectos turísticos, vamos a analizar ahora brevemente, y dentro de los aspectos comerciales, yo señalo estos dos instrumentos. Las sociedades comerciales, acaba de salir una ley hace unos meses atrás, que además crea un nuevo tipo social para emprendedores, como son las SAS, Sociedades de Acciones Simplificadas. Es una especie de sociedad anónima, pero que tiene una simplificación en cuanto a los trámites burocráticos, la posibilidad de que los socios sesionen por videoconferencia, la flexibilidad de determinados aspectos que tienen que ver con los órganos societarios. Son instrumentos válidos de fácil adquisición, de fácil transmisión de las participaciones de capital, que alientan a la inversión, más allá de las cuestiones negativas que vamos a ver ahora. Yo creo, por ejemplo, que el haber dado un paso de inscribir a los accionistas de las sociedades anónimas en el Banco Central, yo creo que esto es negativo para la inversión. Había un modelo que se había pensado de que fuera una persona que se inscribiera, una especie de fiduciario, que fuera quien tuviera las acciones, y en caso de denuncia penal o algún exhorto por temas alimentarios o... A ver, ¿hay algún micrófono prendido ahí? Ahí. Pero no, eso no prosperó, y entonces hoy yo creo que eso es negativo para la inversión. Y la ley de fideicomisos, que tiene una serie de instrumentos, como los fideicomisos de administración para la construcción, o los fideicomisos de inversión en materia financiera, que creo que son muy importantes. En materia de promoción de inversiones, yo le decía a Javier, la ley de promoción de inversiones trae algunos beneficios que están ahí, exoneración de determinados impuestos, en la medida que el proyecto que ingresa a la comisión, a la COMAP, sea avalado y sea aceptado, y cumpla con determinados parámetros. Hay una ley y 2 decretos reglamentarios que hay que combinar, que depende de la combinación que se haga, el régimen tributario va a ser más beneficioso o menos beneficioso, pero a grandes rasgos el panorama es la exoneración de determinados impuestos que están ahí. Esto va a depender de la zona donde va a estar ubicada la inversión, la mano de obra a emplear, la energía que se va a emplear, una serie de parámetros. Se hace como una especie de damero, que esto es, acá están los decretos, hay una modificación reciente también, que va puliendo determinadas aristas, se clasifican las inversiones, se puede optar por un beneficio o por otro, dependiendo de cómo combino y los proyectos turísticos están expresamente previstos. El Ministerio de Turismo incluso declara
de interés turístico determinados proyectos, hay toda una zona donde se pueden presentar los proyectos turísticos en el ministerio, y el aval del ministerio es fundamental a los efectos de que ese proyecto después ingrese en la comisión de análisis, en la COMAP, dependiente del Ministerio de Economía, a los efectos de obtener los beneficios fiscales y tributarios que otorga la ley. Los beneficios fiscales, una vez que se otorgan, son para la persona jurídica que lo solicitó, es decir, no son cedibles, no son transferibles, y hay que cumplir con las etapas que se comprometió el proyecto, porque si no, la contrapartida de eso es que hay multas, hay sanciones y los beneficios caen. Y si se obtuvieron parcialmente, hay que realizar una devolución de los beneficios obtenidos en materia de promoción de inversión. Como ustedes verán, los beneficios se aplican a las inversiones en obra civil, créditos por las compras de plaza, exoneración en IVA a las importaciones, exoneraciones del impuesto al patrimonio, 50% de tributos que gravan las importaciones. ¿Qué aspectos negativos veo yo para la inversión? Mariana, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? Bien, todo bien, Facal, bárbaro. ¿Sí? No estoy aburriendo, ¿no? No. Bueno. Hay mucho para leer. Bueno, aspectos negativos para la inversión que yo veo. Lo primero es el tema de la flexibilidad del secreto bancario y fiscal. La LUC, vamos a ver ahora que ha avanzado mucho la ley de urgente consideración en esto, y viene un poco a suavizar todos estos aspectos. Pero claro, esto ha sido un poco por las presiones que todos conocemos, las presiones internacionales, la OCDE, el lavado de activos. El Uruguay tuvo que priorizar entre la inversión y no quedar en la lista negra de determinados países a nivel mundial. Y este secreto bancario, que era uno de los más rígidos en el mundo cuando sale la ley de intermediación financiera, allá por la década del 80, hoy termina totalmente diezmado. Hoy cualquier persona puede ingresar y saber cuántos préstamos tiene una persona. Quiere decir que las operaciones que comúnmente llamamos activas se pueden consultar, no así los depósitos, pero de todas maneras la ley de reforma tributaria y otras leyes posteriores comienzan a flexibilizar también en materia de operaciones pasivas cuando está en juego alguna obligación penal, alimentaria, etc. La nominatividad de la titularidad de las tierras, los campos, que tienen que ser sí o sí a nombre de personas físicas o acciones específicas, nominativas, donde se conozca el titular, o sociedades agrarias, la ley 17.777, esto también había tenido una evolución, porque al principio quienes eran titulares de esas acciones eran sociedades anónimas, y después se dijo que esas sociedades anónimas tenían que estar a nombre de personas físicas. Y esto, la verdad, que retrae la inversión. Falta regulación de algunas actividades, como por ejemplo, lo que acabo de decir de las tierras, esto también está siendo modificado por la ley de urgente consideración. Por eso yo quiero ver lo que teníamos hasta hoy y qué puede llegar a pasar de aprobarse determinado. Porque esto yo creo que es lo que les voy a contar ahora al final. Me parece que por acá es donde la actividad puede tener un respiro y un futuro más esperanzador. La falta de regulación de algunas actividades, sin duda, las actividades de las plataformas electrónicas que siempre hablamos, tienen un mínimo de regulación a nivel tributario, pero siguen proliferando y no se inscriben en ningún lado y no cumplen con las mismas condiciones que los prestadores formales. Una ley de ordenamiento territorial que también es negativa para la inversión en algunos aspectos, en cuanto a urbanizaciones de clubes de campo, medidas muy rígidas cuyas directrices han bajado los gobiernos departamentales. Maldonado ha flexibilizado un poco más, afortunadamente. Rocha es muy rígido, sobre todo en la zona costera, de los 150 metros de la franja costera hacia arriba. Prácticamente el concepto es la playa es de todos, es de todos o de nadie, ¿sí? Y eso desalienta a veces la inversión que puede desarrollarse como en otros países, combinando factores ecológicos, el trabajo y flexibilizar algunas normas medioambientales para que la inversión pueda tener incidencia en la actividad económica. Sin embargo, las normas muy rígidas de la Ley de Ordenamiento Territorial, una ley que ha sido muy criticada, creo que es negativa para la inversión. La rigidez de las normas antilavado, por eso celebro
la ley de urgente consideración que viene un poco a flexibilizar esto, la bancarización obligatoria, que ya conocen, y que hemos hablado mucho de esto, la inclusión financiera, y la actividad inmobiliaria, cómo le pega la inclusión financiera hoy a la actividad inmobiliaria, son todas cuestiones negativas para la inversión. Y lo otro negativo para la inversión es el tema laboral. Una ley de tercerizaciones que prácticamente, si yo subcontrato una empresa y el subcontratista no le paga a los trabajadores, y más allá de que yo pueda haber vigilado la planilla de trabajo, los seguros de ese subcontratado, termino respondiendo muchas veces yo como empresario, porque si el empleador, el verdadero empleador es insolvente, voy a tener que cargar yo con los salarios de personas que no contraté directamente. Y esto es un bálsamo, no en vano, las grandes empresas, uno de los cuestionamientos de las empresas para instalarse en Uruguay, recuerden que fue el tema laboral, tema piquetes, temas ocupaciones, tema ley de tercerizaciones, fuero sindical, otra ley que protege en demasía a trabajadores, y que prácticamente esto hace un miedo de los empresarios a despedir a todos aquellos que, no solo que son delegados sindicales, sino muchas veces los que están afiliados, cuando en realidad el empresario tiene derecho a despedir a afiliados, a delegados sindicales, en la medida que esto no tenga nada que ver con los derechos sindicales, que el despido sea justificado. Pero sin embargo esto hace, de la manera que hoy los jueces y la doctrina lo ha entendido, una cuestión negativa. La ley de negociación colectiva, lo mismo, los grupos, los consejos de salario. Esto ha sido criticado por la Organización Internacional del Trabajo. Los juicios laborales que prácticamente tienen una abreviación y normas que son contraproducentes para el empresario, en cuanto a la presentación de la prueba. Bueno, una serie de cosas que son negativos para la inversión. Panorama de la inversión, más o menos, es ese, con matices. A partir de acá, las reivindicaciones de la Cámara Inmobiliaria y del sector inmobiliario han sido estas, ¿no? Erradicar el informalismo, que la actividad esté en manos de prestadores formales, regular la intermediación de todos aquellos que no cumplen de la misma manera, inspeccionar todos aquellos que no pagan impuestos, poder tener una ley de prestador inmobiliario que jerarquice la actividad, que profesionalice la actividad y que acerque mucho más el trabajo a la Cámara Inmobiliaria, atenuar todas las obligaciones que el Estado ha impuesto en materia de retención de impuestos, de lavado de activos, sacar la obligatoriedad y la bancarización obligatoria con todas las cargas que esto le pone al sector inmobiliario. Bueno, el tema de no ser agentes de retención de impuestos, el tema de los edificios, los gastos comunes, los intereses que puede fijar la copropiedad. Esta ley también ha hecho sus efectos, sobre todo en materia de administración de propiedades. ¿Y cuáles son las soluciones a estas reivindicaciones? ¿Qué podemos esperar de estas reivindicaciones? ¿Por dónde podemos ir? Lo primero, comentarles que el decreto que establece que las plataformas informáticas deben tributar comienza a solucionar el problema, pero en forma parcial. Porque en realidad, en la medida que siga habiendo prestación informal, el tema de que las plataformas vengan y paguen determinados impuestos no termina solucionando el problema, porque el informalismo de la actividad sigue estando. Es decir, quienes arriendan sus casas, para no pagar impuestos, como ustedes son agentes de retención, le siguen dando a las plataformas. Y las plataformas, por este decreto, Booking y Airbnb, por poner dos ejemplos, van a pagar impuestos de acuerdo a una declaración jurada anual que van a hacer. Es decir, no se designa ningún agente de retención. Entonces estamos a lo que ellos declaren anualmente. Si bien el Estado puede llegar a recaudar, esto no soluciona el problema de fondo. O sea, esto fue una de las primeras medidas que se tomó respecto a las reivindicaciones del sector. La segunda medida que se tomó, la Cámara Inmobiliaria presentó específicamente la solicitud de derogar el ser agentes de retención del impuesto, o por lo menos en forma provisoria. Se presentaron 50 peticiones, si ustedes recordarán, con socios de la Cámara, que firmaron un escrito, lo presentamos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y logramos, gracias a esa petición, la derogación, o la suspensión, perdón, no la derogación definitiva, que esto es lo que quería hablar con ustedes, la suspensión que venció recientemente, y tengo entendido que el decreto
no fue reactivado nuevamente, sino que va a haber que ya ir pensando en la temporada próxima para que este decreto nuevamente se ponga en práctica, pero yo aspiro a que esto se derogue en forma definitiva. Y al principio era solo para aquellas empresas que no eran sede, y luego logramos, ante una nota que le presentamos al Ministerio de Economía, esa nota la presentó la Cámara también a través nuestro, que se ampliara a todas las empresas del sector. Es decir, obtuvimos, gracias a esa petición administrativa, con la lucha de todo el sector, la suspensión de ser agentes de retención del impuesto. ¿Qué pasa con la ley de urgente consideración? Y vamos a seguir en las reivindicaciones del sector, a ver si esto nos da una mano en algún aspecto. En primer lugar, la ley de urgente consideración, por fin, si se aprueba, viene a derogar una serie de normas de la ley de inclusión financiera que son nocivas y que son lapidarias para la actividad inmobiliaria. Deroga todos aquellos artículos que analizamos en las diapositivas anteriores. El 36, el 39, el 40, el 41, el 43, el 44, el 46 y el 64. Es decir, deroga todos los artículos que tenían que ver con los arrendamientos, con que si el arrendamiento no se hacía con determinado dinero electrónico, no se podía. Todo eso queda totalmente derogado, lo mismo que las garantías, el contralor del escribano. Pero además se deroga el artículo 64, que ustedes recordarán que la Cámara también intervino en esto cuando presentamos una inconstitucionalidad de este artículo frente a la Suprema Corte y perdimos esa inconstitucionalidad, para que el comerciante que acepta tarjeta de crédito pueda trasladar el arancel de la tarjeta de crédito del cliente. Lamentablemente, ese artículo habla solo de débito. O sea que hoy en débito yo le puedo trasladar el arancel del débito al cliente. En crédito también puedo, nadie me lo prohíbe. El tema es que el contrato de tarjeta de crédito lo prohíbe, y lamentablemente no se dieron cuenta, la LUC, de incluir a la tarjeta de crédito. O sea que esto va a ser una reivindicación que vamos a tener que tener para el año que viene. Yo no sé si muchos arrendamientos se pagan con tarjeta de crédito, pero creo que es un instrumento a veces utilizado por los clientes, y entonces la posibilidad de trasladar el arancel y no comérmelo yo, es decir, no tener yo ese costo del 4%, 4,5%, 5%, 4,9%, no sé cómo tienen algunos, hoy está sobre la mesa, y es una cosa que yo celebro. Se consagra la libertad de elección de efectivo. Yo puedo elegir pagar con efectivo por determinar, y los montos se ampliaron. De $4.000 pasa a $100.000 en el negocio inmobiliario. Y esto es buenísimo para la actividad inmobiliaria y buenísimo para el resto de las actividades, como por ejemplo la venta de otros bienes como pueden ser bienes. Y se derogan muchísimas disposiciones de la ley de intermediación financiera que regulan medios de pago. Determinados negocios o partidas de beneficios sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, es decir, indemnizaciones temporarias. Hay una serie de cosas que también se derogan, que no vamos a analizar ahora porque la ley es bastante larga, pero quiero decirles que esto es un aliciente para el resto de las actividades. O sea que la importancia de esto es fundamental para ustedes. De aprobarse esta ley, yo creo que les va a dar otra flexibilidad y a la inversión también la va a favorecer. Bueno, libertad en los pagos. También se deroga determinadas multas, como planteaba el artículo 46, que si no se hacían los pagos de la manera que, bueno, ya lo dije en la diapositiva anterior, de la manera que preveía la ley, iba a haber multas y sanciones. Esto también se deroga gracias al artículo 221 de la ley de urgente consideración. ¿Qué pasa en materia de lavado de activos? La ley de urgente consideración propone insertar un segundo inciso en el artículo 17 de la Ley Integral de Lavado de Activos, permitiendo que aquello que llamamos como medidas simplificadas de debida diligencia, cuando en una operación el pago se efectúa con instrumentos de pago relativos a dinero u otros valores depositados en instituciones de intermediación financiera, se flexibilice. Entonces la LUC amplía en este sentido todas las medidas para que la operación se pueda realizar con valores ya depositados en el sistema financiero, es decir, sin vinculación alguno
con el riesgo. Si el dinero viene del sistema financiero, entonces se puede ir a estas medidas simplificadas. Y esto, en definitiva, lo que hizo fue escuchar los reclamos de las distintas propuestas de los distintos sectores. Es decir, que se flexibilizan las normas en cuanto al contralor de lavado de activos. Algún tema no menor también que la LUC trae para la actividad inmobiliaria, el tema de la prescripción de los inmuebles. Es decir, hasta hoy, ustedes saben que el Código Civil planteaba lo que llamamos la prescripción treintenal, el 1211 del Código Civil. La ley de urgente consideración modifica la posibilidad y disminuye el plazo de prescripción de inmuebles de 30 años a 20 años. También se prevé que las acciones reales y personales, que como ustedes saben también prescriben a los 30 años o a los 20 años, se bajan los distintos plazos a 20 años y 10 años, y lo mismo sucede con las obligaciones comerciales. La posibilidad de reclamar deudas comerciales que prescribía a los 20 años, cuando fueran acciones personales, hoy también se reduce a 10 años. O sea que también hay toda una modificación, pero lo que tiene que ver con la actividad inmobiliaria, más que nada, son los plazos de prescripción de los inmuebles, que creo que a ustedes les puede interesar y bastante. Otra cosa importante, en materia de arrendamientos, la ley de urgente consideración flexibiliza la posibilidad de realizar un contrato de arrendamiento sin garantías mientras las partes estén de acuerdo. Es decir, no solo flexibiliza el régimen de las garantías, sino también el hecho de que se pacte libremente un periodo mínimo de arriendo. Es decir, esto modifica la ley 14.219 en cuanto al sistema de garantías y un periodo mínimo de arriendo. Ahora, claro, para balancear esta falta de garantía, la ley de urgente consideración lo que establece es, le concede al arrendador un mecanismo mucho más ventajoso para hacer valer el derecho de cobro y la restitución del inmueble. Se establece un mecanismo que después seguramente el decreto reglamentario va a tener que establecer, y también prohíbe que el arrendador pueda exigir un pago anticipado de más de una mensualidad de alquiler, con el propósito de evitar que ese pago se constituya como una garantía. Pero en definitiva, creo que son cosas muy importantes, se flexibilizan las garantías de los contratos de alquiler y los plazos. Si las partes están de acuerdo en hacer un contrato sin garantías, la ley le da la posibilidad a las partes de flexibilizar. En definitiva, quien se broma o quien corre los riesgos es el arrendador, y yo creo que la ley acá razonó con bastante lógica. El otro tema, que era el que yo les mencionaba hoy, y esto también favorece la inversión y la actividad inmobiliaria, es el tema de la actividad agropecuaria, de los inmuebles rurales. Acuérdense que yo les dije hoy tempranamente que uno de los obstáculos que tenía la inversión era que los inmuebles rurales tienen que estar en manos de personas físicas. Bueno, se establece a través de esta ley que los inmuebles rurales nuevamente puedan estar en manos de personas jurídicas, es decir, de sociedades comerciales. Ahora sí, lo que dice la ley es que las acciones deben ser nominativas, ¿sí? Pero el hecho de que sean nominativas no quiere decir que necesariamente tengan que estar en manos de personas físicas, porque los titulares de las acciones nominativas puede ser otra sociedad o una sociedad extranjera. Entonces, no necesariamente tienen que estar en manos de personas físicas, y esto es un gran aliciente para la inversión. Y vamos a ir redondeando con algunos temas. El otro tema que ustedes saben que salió y se puso sobre la mesa fue el hecho de flexibilizar el régimen de lo que se llama la residencia fiscal. Pero claro, esto si bien flexibiliza determinados criterios para obtener la residencia fiscal en Uruguay, no implica que esto es la panacea ni que esto sea automático. Se flexibilizan los criterios para obtener la residencia fiscal en cuanto al plazo de permanencia, en cuanto al valor de los inmuebles. El criterio de evaluación de esos inmuebles, cuando hablamos de $350.000, está esto en el decreto reglamentario y en la propia ley. Se toman en cuenta determinadas pautas que después les voy a enviar a través de Mariana para que lo tengan. No me quiero extender en esto, pero lo importante de esto es que la persona, para obtener la residencia fiscal en Uruguay, necesariamente tiene que, para que le sirva, para que le sea productivo, tiene que no tributar en el
país de origen. Es decir, esto implicaría la pérdida de la residencia fiscal, en el caso de Argentina, en el país vecino. Y esto a la larga no es tan fácil, porque esto implica la posibilidad de tener que demostrar que el núcleo o el centro de los negocios o de la familia está en Uruguay. Y indudablemente la AFIP no se va a quedar de brazos cruzados y va a investigar a esos. O sea que, si bien esto es una medida positiva, yo creo que no va a ser tan extensa o tan grande como pensábamos al principio, sino que analizando el sistema tributario hay determinados obstáculos, porque como ustedes saben, Argentina además tiene el tema de la renta mundial, y ese residente argentino podría someterse a un régimen de doble tributación, que sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces lo que hay acá es una facilitación de determinados criterios para obtener la residencia. Y para terminar, así no los canso más, para redondear la charla de hoy, así no los canso más, simplemente comentarles que en esta serie de conquistas que la Cámara está intentando tener y que se vienen dando a partir de las reivindicaciones que yo les mencionaba hoy, se vienen dando en la medida que se apruebe la ley de urgente consideración y que los decretos de las retenciones que les hacía mención hoy se terminen efectivizando o quedando firmes, y se apruebe, entre otras cosas, esta ley con la que estamos trabajando en la Cámara, que es la ley de operador inmobiliario y de prestador inmobiliario turístico. Este es uno de los grandes objetivos que tenía la Cámara Inmobiliaria. Finalmente pudimos trabajar conjuntamente con la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, con la SIU. Fue una pelea bastante dura porque quisimos traer la especialidad que tiene el sector turístico a la ley. Al principio no había consenso, se pensaba más en una ley que estableciera la colegiación de la actividad, que estableciera determinadas cosas que eran justamente por las cuales la ley históricamente había fracasado en el Parlamento. Entonces, nos tocó trabajar con el doctor Leonardo Costa, que es el asesor de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, a quien conocemos hace muchos años y tenemos una muy buena relación de amistad. Nos entendimos muy bien, y bueno, el doctor trabajó en la primera parte, que es la parte del operador inmobiliario. Yo también alguna cosa allí trabajé con él. Y después nosotros nos dedicamos a trabajar la segunda parte de la ley, y más o menos el proyecto de ley que hoy está para ser presentado a través del Ministerio de Turismo y después ingresar al Parlamento, prevé dos grandes capítulos. La primera, que habla del operador inmobiliario en general. Esta parte se llama operador inmobiliario, porque al parecer los cursos técnicos que tienen que ver de la UTU con la actividad inmobiliaria hablan de operador, y se prefirió llamarle operador inmobiliario a la actividad en general. Esta primera parte tiene una definición de lo que es el operador inmobiliario, quién puede ser operador inmobiliario, habla de un registro especializado, habla de la posibilidad de respetar los derechos adquiridos, es decir, todos aquellos que hasta hoy están en determinado régimen, por supuesto que se les va a respetar, pero a partir de la ley para el futuro, todos aquellos que quieran desarrollar la actividad inmobiliaria van a tener que hacer determinados cursos de profesionalización y cumplir con determinados derechos y obligaciones. Hay temas que tienen que ver con la ética del prestador inmobiliario, la profesionalización, la jerarquización de la actividad. Y la segunda parte, que habla de los prestadores inmobiliarios turísticos. Acá se modifican algunos aspectos como el concepto de zona, se habla de turista y no de zona turística, se habla del interés general de la actividad del prestador turístico, se crean los registros de viviendas de arrendamiento por temporada turísticos a turistas como forma de que el propietario esté más visible y nos dé al sector inmobiliario el inmueble para su arrendamiento, ya que al estar más visible para el propietario va a ser lo mismo dárselo a Airbnb o dárselo a una inmobiliaria registrada. Se prevé también que las intendencias, una vez que se registre, puedan a través de ese registro otorgarle el listado de las inmobiliarias de la zona, hacer que esas personas tengan
sus casas en buen estado, con sus planos regularizados, con los impuestos pagos, etcétera, etcétera, de forma tal también de sacarle un peso al prestador inmobiliario cuando va a alquilar, que muchas veces los turistas o los clientes terminan endilgándole la responsabilidad por inmuebles que están en mal estado o cosas así. O sea que esto va a permitir también una regularización de las propiedades. Pero por sobre todas las cosas, un artículo que Javier insistió mucho para que se pusiera, para que se introdujera como modificación, realmente es un artículo que puede generar controversia, sobre todo por la legalidad o ilegalidad de la propuesta. No va a faltar quien diga que puede llegar a ser inconstitucional, pero de todas maneras lo redactamos de una forma tal de erradicar cualquier vicio de inconstitucionalidad que pueda tener, que es la posibilidad de que toda transacción inmobiliaria por un valor mayor a $100.000, y acá lo que hicimos fue tratar de acompasar con la ley de urgente consideración, y creo que esto fue lo que nos sirvió de excusa, en la que el contratante sea un ciudadano extranjero no residente, será preceptiva para el arrendador o vendedor la intervención de un prestador de servicios turísticos inmobiliarios. El Poder Ejecutivo reglamentará el elenco de sanciones ante el incumplimiento de la presente norma. Los registros públicos no inscribirán en forma definitiva los actos antes relacionados que no cumplan con las individualizaciones y constancias señaladas, donde se acredite que la operación contó con la intervención de un prestador de servicios turísticos inmobiliarios. A ver, esto al principio estaba discutido, pero la SIU entendió que si lo adaptábamos un poco a la ley de urgente consideración, el monto mínimo que pone, iba a estar bien. El fundamento de esto es proteger al inversor, proteger al extranjero. El fundamento de esto es proteger al turista, que es un consumidor vulnerable. Y ustedes son prestadores inmobiliarios turísticos. Entonces, tanto por un lado o por otro, creo que hay fundamento de sobra como para proteger este artículo. El extranjero está en un lugar fuera del lugar de residencia habitual, necesita conocer, es vulnerable, puede terminar realizando una inversión que le salga mal, y por tanto la intervención preceptiva tiene dos fundamentos. Uno, controlar el lavado de activos en operaciones de más de $100.000, o darle una certeza a la negociación, y por otro lado darle una certeza a la inversión, es decir, asesorar a ese inversor extranjero que viene al Uruguay. Para terminar, yo sinceramente pienso que el turismo, la actividad turística, la actividad inmobiliaria se van a recuperar, yo creo que más rápido de lo que nosotros pensamos, el mundo se va a recuperar más rápido de lo que nosotros pensamos. El tema va a ser que van a ver el impacto de toda esta pandemia va a traer como consecuencia un cambio importante de paradigmas, como decía yo hoy al principio, que va a haber que atender, que va a haber que ayornarse, que va a haber que reconvertirse, va a haber que reinvertirse, y el sector inmobiliario no es ajeno a esto. Y yo creo que concluyendo, yo creo que esto impone nuevos desafíos. Precisamos un inversor, un turista, un extranjero que venga y que confíe en el sistema nuevamente, y allí va a estar toda nuestra inventiva dedicada a eso. La política sanitaria y la política económica, si bien pueden condicionar gravemente la industria, vienen muy bien, con medidas que están tomando que son muy acertadas para la inversión. Los caminos que está encontrando la Cámara Inmobiliaria yo creo que son acertados, golpeando todas las puertas, haciendo toda la promoción que se puede hacer de la necesidad y la profesionalización de la actividad, pero precisamos seguir contando con leyes y con un marco normativo que defienda el trabajo del sector. Así que bueno, yo me quedo por acá, les agradezco mucho la atención, espero no haberlos aburrido, pero había muchos temas para tratar, para ponernos al día, y bueno, por acá lo que tenía para decir. Gracias, doctor. Muy buena la charla. Y quería contar una cosa que es sumamente importante para nosotros, que este tema de la creación, ese artículo que se puso
al final de la ley de corredor, es la creación preceptiva de, digamos, del tema de la ley de corredor inmobiliario para que los inversores o quien compre o alquile pueda pasar por una inmobiliaria. Es básico para nosotros darle trabajo a las inmobiliarias, por eso luchamos tanto por ese artículo y por la ley de corredor inmobiliario. Si la ley de corredor inmobiliario no tiene un artículo que diga que va a favorecer al sector en cuanto a que le dé más trabajo, le dé más oportunidades de trabajar al inmobiliario, es una ley que vamos a tener, pero bastante renga. Por eso es para nosotros fundamental que esté ese tipo de artículos y que pueda más adelante haber más modificaciones a esta ley, si logramos sacarla, que favorezcan al inmobiliario, porque esa es la idea, favorecer al inmobiliario, favorecer a que tenga más trabajo, y ese es el propósito que tiene la Cámara como sector, no solamente la de Maldonado, sino la de Rocha, Canelones y Colonia, que estamos trabajando fuertemente para que, bueno, esté favorecido el trabajo para la gente. Quiero acotar eso porque me parece que es la clave de todo este tema. Y bueno, y vamos a abrir los micrófonos para que los participantes puedan hacerle preguntas a Facal, que es lo más importante. Gracias. Y la que pueda responder. Sí, doctor. Gracias. Igual cualquier cosa, después... Ivana está haciendo una pregunta. Cualquier cosa, después si se quedan con algunas preguntas, después que le mandemos la presentación y eso, Sí. le envían a Mariana por mail y yo se las respondo. Cómo no, doctor, pero lo importante sería que todos aquellos que tengan dudas. El otro día había algunos compañeros que estaban con dudas sobre un tema de, bueno, de cómo manejarnos con los empleados en cada oficina, había algunas dudas, y creo que algunos de los participantes pueden hacer preguntas sobre ese tema. Así que sería importante que, ya que estamos en una conferencia, que le podamos hacer las preguntas también en forma directa al doctor. Así que los participantes, creo que hay alguno que quiera hacer alguna pregunta que pueda entrar. Gracias. Por ahora no veo consultas, Javier. Agradecimiento. Y bueno, están todos acá los participantes, así que el que quiera preguntar algo, que lo haga. Ahora entré con el chat. Bueno, sí, todo agradecimiento. Bueno, doctor, ya que no hay preguntas, este video va a ser grabado y llevado a, como le decíamos, más o menos a cerca de 200 empresas, por lo menos van a tener o más de 200 empresas van a tener este video, que son las socias Buenísimo. que tiene Colonia, Canelones, Rocha y Maldonado. Bueno, buenísimo. Y resta, bueno, agradecerte nuevamente y cerrar tú con tu mensaje, doctor. Gracias a ti. Bueno, no, muchas gracias a todos. La verdad que es un gusto trabajar con ustedes como con el equipo. Creo que se vienen consiguiendo cosas y en este momento tenemos un ámbito muy propicio para seguir batallando, tanto en el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía, con los cambios legislativos que se vienen. No nos ayuda mucho el momento, pero yo, como les dije, pienso que esto va a pasar. Y bueno, estoy abierto, ya les digo, después a las preguntas que me quieran formular y tenemos muchas cosas por delante para este semestre. Así que les agradezco la atención y espero que... Fue muy difícil armar la charla porque había mucha cosa para hablar, pero quise hacer un paneo de más a menos, perdón, de menos a más, para terminar con este mensaje de las cosas que están faltando todavía, ¿no? Para que tengamos claro a dónde tenemos que enfocar. Muchas gracias a todos. Quizás podamos hacer otra al final de la ley de inclusión financiera, perdón, de la LUC, cuando se termine, bueno, hacer un pantallazo. Espero que no cambien nada, porque estaba muy discutido. Espero que no le den bolilla, de verdad, al senador Posada con el tema de bajar el monto de $100.000 a 25.000, quería bajarlo. Creo que era el único que quería eso, pero
espero que no tenga más modificaciones la norma. Bueno, que pasen bien todos. Gracias. Chau, chau.